Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a presentar mi video de técnica sobre los temas que hemos visto del 19 de abril al 25 de abril. El primer tema con el que voy a empezar son las clases de empresas. Las clases de empresas hay muchísimos tipos, puede ser por su tamaño, por su forma jurídica, por muchísimas extensiones. Por su criterio económico también puede ser, por su criterio técnico, por su patrimonio, por su organización. Y a pesar de todo, a pesar de sus criterios, nunca existe un tamaño fijo, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a mostrar es las empresas de diferentes tamaños. Está la microempresa, las pequeñas empresas, las medianas empresas y las grandes empresas o las macroempresas, como también se les puede llamar. Además de esto, y ahora también puedo presentar según su sector económico. Son tres sectores, que es el sector primario, que está formado por las empresas que se dedican a la explotación de recursos naturales, como pueden ser las empresas agrícolas, las pesqueras, las ganaderas, etc. El sector secundario, que incluye a las empresas que se dedican a transformar o industrializar las cosas. Digamos, si en el sector primario era una empresa que producía algodón, en el sector secundario son las empresas que lo transforman en ropa o en productos textiles. El sector terciario, englobado en dos grupos de empresas, las comerciales, que se dedican a la venta de artículos sin transformarlos, como un kiosco o una droguería. También pueden ser, dando el caso del algodón, un lugar donde vendan ropa. También están según su propiedad de capital. También según la propiedad de su capital. La propiedad de su capital se puede en empresas privadas, que es una empresa de personas físicas o jurídicas particulares, como por ejemplo el Corte Inglés, Telepizza o cualquier bar, ¿sí? Eso es lo de menos. La empresa pública es una empresa del Estado o de cualquier carácter público. Por ejemplo, puede ser el caso de la empresa SENS, que es más conocida como Centrales Eléctricas. También puede ser según su ámbito de actuación, en la función geográfica en las que se requieran las empresas. Pueden ser locales, regionales, nacionales, multinacionales. Una empresa multinacional vendría siendo la famosa empresa de Coca-Cola, la cual está en todo el mundo. Una empresa nacional podría ser la empresa de Postobón, la cual, en mi carácter, lo que sé, nada más reparte en el sector de aquí de Colombia. La regional puede ser el Arroz Helves, que es una empresa que trabaja nada más aquí en el norte de Santander. Y las empresas locales pueden ser cualquier tienda de barrio, cualquier mini droguería o algo pequeño, algo que no sea algo de cadenas. También puede ser según su forma jurídica, que estas se clasifican en las empresas individuales y empresas de sociedades. Estas empresas, la empresa individual se denomina así cuando tiene un solo propietario, es una persona física. Por ejemplo, un ejemplo sería una peluquería, una tienda de barrio, etc. Y también pueden ser empresas de sociedades. Se designa de este modo a la empresa construida por varias personas que se asocian mediante un contrato y se obliga a poner en común de bienes. Esto también puede ser la empresa de EPM, la cual está contribuida de varios socios. Y aquí también se pueden dar las características de determinadas empresas. Las empresas de sociedades se dividen en dos empresas: la de sociedad mercantil y la de sociedad de interés social. La sociedad mercantil se divide en personalista y capitalista. La personalista es una sociedad colectiva y la otra es una sociedad comanditaria simple. La sociedad capitalista es una sociedad comanditaria simple también, y puede ser también una sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima y sociedad laboral. La sociedad de interés social solamente son sociedades cooperativas. También vamos a profundizar en las características que se definen de cada una de ellas. Algo un poco corto porque el video nada más dura poco y tengo que hacer más temas. También los tipos de empresas según su forma jurídica. Empresario individual o autónomo es el empresario que es una persona física que realiza en nombre propio y por medio de una empresa una actividad comercial, industrial o personal o profesional. Una empresa individual primero tiene que ser mayor de edad para poder formar una empresa, como siempre.
Debe tener una plena disponibilidad de los bienes propios, no tiene una regulación legal específica y está sometido en su actividad a la empresa y disposición general del Código de Comercio en materia mercantil y a lo dispuesto en el Código Civil en materia de los derechos y obligaciones. Tiene el control total de la empresa como un propietario. Para construir este tipo de empresa no requiere un capital mínimo. La razón social ha de coincidir con el titular. Los empresarios individuales tributan a través del impuesto sobre la renta de la persona física o IRPF, ya que el beneficio de la empresa está considerado como un individuo. En la empresa societaria, las empresas societarias, como el nombre lo dice, se caracterizan por tener una persona jurídica, es decir, por adquirir una personalidad distinta a las de sus propietarios. Las sociedades las podemos clasificar en sociedades mercantiles y sociedades de interés social, que eso es lo que yo estaba nombrando. Las sociedades mercantiles se dividen en las que ya nombré. Bueno, en sí, las sociedades mercantiles, esta sociedad está formada por una o varias diversas personas que reúnen un fondo patrimonial común para colaborar o explotar una empresa, con finalidad de obtener un beneficio y participar en el reparto de sus ganancias. Esto son como las empresas que lo hacen todo lo más para obtener dinero, para sumar su capital. Lo podemos ver en los bancos, en varias empresas. En sí, la mayoría de las empresas obtienen capital, pero esa empresa se forma todo lo más para poder obtener capital. No le importan las demás personas. Esta sociedad mercantil se da en las sociedades personalistas, que son aquellas en las que la gestión corresponde a los socios y por tanto son más importantes que las características personales. Está la sociedad capitalista, que son aquellos que es más importante la aportación del capital que las características personales de los socios. En estas empresas la gestión no tiene por qué recaer en los socios. También está las sociedades de interés social. Se tratan de un tipo de sociedades que no tienen ningún beneficio, sino satisfacer las necesidades comunes de sus miembros. Estas sociedades las podemos conocer también como las sociedades sin ánimos de lucro. Ahora, en las sociedades mercantiles está la sociedad colectiva. Voy a dar una de sus características. Número mínimo de socios para su construcción es de 2 y no hay un número máximo. De todas formas, es un tipo de sociedad adecuado para un número reducido de socios. No hay un capital social mínimo para su construcción. Estas son sociedades de empresas básicas. La sociedad comanditaria simple es una sociedad predominante personalista, a pesar de que hay dos tipos de socios, uno colectivo y uno comanditario. Bueno, ya después vienen las sociedades comandatarias por acciones, que este tipo de sociedad se incluye dentro de las sociedades capitalistas, ya que para una parte de los socios el capital tiene más importancia que las características personales de los mismos. ¿Ok? Una de las características es que esta sociedad tributa por medio de un impuesto. También después de este tipo de empresas, de este tipo de sociedades, podemos ver lo que son las sociedades de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedad es de carácter capitalista, apropiado para las empresas con pocos socios que no necesitan una cifra elevada de capital. Son empresas pequeñas las cuales se manejan así. Son empresas que tienen de socios 2, 3 personas por mucho. De ahí ya la última sociedad, creo que me falta, la sociedad anónima, que son sociedades las cuales no utilizan el nombre de las personas, sino, como su nombre lo dice, son anónimas, para que las personas no tengan ningún conveniente con esto. Es una sociedad puramente capitalista, ya que las condiciones personales de los socios no tienen ninguna relevancia. El capital es el único elemento importante. Este tipo de sociedad que se adapta a mejorar las necesidades de las grandes empresas. Una de sus características es que esta sociedad tributa por el impuesto de sociedades. Otra, la transmisión de las acciones es libre. Una, que las sociedades
está inscrita en el registro mercantil. La razón social debe estar formada por el nombre de la sociedad seguido de Sociedad Anónima o las siglas SA. Luego de esto ya no hay mucho más que ver. Además de la sociedad laboral, es una sociedad anónima de responsabilidad limitada en la cual la mayoría de su capital es social. Al menos el 51% es de propietarios de los trabajadores. Las sociedades de interés social o las sociedades cooperativas. Las sociedades cooperativas son sociedades constituidas por una persona que tiene intereses o necesidades comunes que se asocia para realizar una actividad empresarial dirigida para satisfacerlas. Una de sus características se basa en una solidaridad entre los socios y en el principio democrático de una persona, un voto, con independencia de lo que se haya aportado cada uno. Los socios aportan un capital y trabajan, y su responsabilidad por las deudas sociales está limitada al capital aportado. O sea, cada quien responde por lo suyo, que sería una manera fácil de decirla. Esta sociedad no tiene mucha pérdida. Ahora voy a seguir con el esquema de las cuentas T. Las cuentas T son la forma más simple para iniciar el aprendizaje de los registros contables. Es mediante el esquema de las cuentas T. Sus partes principales son el nombre completo de la cuenta. Al lado izquierdo debe estar los registros de débitos y el lado derecho para registrar los créditos. El registro de las cuentas T en la parte de debitar es una cuenta registrada un valor en el lado izquierdo, es decir, debe. Acreditar una cuenta es registrar el valor en el lado derecho, es decir, en la columna del haber. También está el movimiento del débito, es la suma de todos los valores registrados en el debe de una cuenta. Un movimiento de crédito es la suma de todos los valores registrados del haber. En el saldo de las cuentas T es la diferencia entre el valor de los registros en la columna del debe y el valor de los registrados en la columna del haber. El saldo de débito es una cuenta que tiene un saldo de débito cuando el movimiento del débito es mayor que el movimiento del crédito. El saldo de crédito es lo contrario, una cuenta que tiene un saldo de crédito cuando el movimiento de crédito es mayor que el movimiento del débito. La clasificación, la nomenclatura y movimiento de las cuentas. Las cuentas representan las propiedades de derechos y deudas de una empresa en una fecha determinada. Asimismo, los costos, los gastos y las utilidades en un periodo determinado. Las cuentas se dividen en cuentas reales, nominales y cuentas de orden. En las cuentas reales aparece el activo, el pasivo y el patrimonio, y en las nominales aparecen los ingresos, los gastos y los costos. Las cuentas reales o de balance. Los activos se definen como los activos de los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por las empresas, resultantes del suceso pasado de los que se espera obtener beneficio y rendimientos económicos en el futuro. En la parte del movimiento de las cuentas del activo, estas cuentas empiezan a aumentar en su movimiento en el debe, disminuyen y cancelan en el haber. En el pasivo, presentan todas las obligaciones contraídas por la empresa para su cancelación en el futuro. Son las deudas que se debe pagar por cualquier concepto. Estas cuentas las manejan mucho las empresas para tener claro qué es lo que se debe, qué es lo que se tiene que pagar y cómo está su patrimonio y su capital. En la parte del patrimonio, matemáticamente el patrimonio se calcula por la diferencia entre el activo y el pasivo, que es lo que se representa con los aportes del dueño o dueños para construir una empresa. En la parte del pasivo y el activo, el patrimonio es el resultado de esto, lo que se tiene, lo que se debe más lo que se tiene se resta y queda el patrimonio, que es lo que se obtiene. También las cuentas nominales de resultado o transitoria. Los ingresos son los valores que recibe la empresa cuando realiza una venta o presta un servicio con el fin de obtener una ganancia. Por ejemplo, en una empresa de zapatos, un ingreso sería cuando se venden zapatos. Si se vende un par de zapatos, es ingresos. Si se vende un cordón, es ingresos. Si se vende una suela, es ingresos.
Si se venden 3 docenas de zapatos es ingresos. También aparecen los gastos. Una empresa debe efectuar gastos por los servicios y elementos necesarios para su buen funcionamiento. Si es una empresa de zapatos, se van a efectuar gastos en lo que son suelas, pegamento, el material, o si los compran, en la parte de cuando los compran para poder vender, para poder revenderlos. El costo de las ventas representa el valor de adquirir de los artículos destinados a la venta. Su movimiento empieza aumentando el debe y disminuyendo y cancelando el haber. Normalmente se acreditan en su saldo de débito, que es lo que se estaría debiendo. Las cuentas del orden. Hay dineros y documentos y bienes que están en poder de la empresa y no son de su propiedad, sino que los han recibido de otras empresas para su custodia, manejo de negocio, los dineros y documentos y bienes que conforman el grupo de cuentas de orden. En este caso, la empresa fabricante de zapatos le da la cuenta de orden a la empresa que le compró para ellos poder tener su manejo negociable. Y ellos tenían los zapatos y los vendieron a una persona común o a otra empresa otra vez, también tienen que entregar una cuenta y recibir otra para poder llevar el manejo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Ojalá le haya gustado el video, profe. Perdón lo tarde, pero es que tuve algunas complicaciones. Ojalá tenga una bonita noche, una bonita tarde. Que la pase muy bien, profe. Chao.